Vamos a comenzar en esta mañana. ¿Cómo están? Bien, bien. Decía una hermana, yo hace unos minutos cuando estábamos empezando aquí a acomodar, le decía a la hermana, mire, tenemos dos secciones, hermana, tenemos el sol y el frío. Usted puede escoger cuál de los dos quiere. Y le decía yo que en mi tierra, en el estadio de fútbol, así había una sección de sol y otra sección de sombra, ¿verdad? Y la sección de sol era más barato, hermanos. Ahí donde te iba a quemar el sol todo el día, ahí estaba más barato la entrada al estadio de fútbol. Y la zona donde estaba la sombra, pues ahí era un poquito más caro, ¿verdad? Bueno, aquí no hay eso, ¿verdad? Y ahorita que venía también, hermanos, veía yo toda una fila de hermanos que venía por toda la calle, ahí, ¿verdad? Tratando de llegar aquí a este lugar. Gracias a Dios, hermano Nicolás, hermana Regina, Dios les bendiga, hermano Felipe, hermana Guadalupe, hermano Anastasio, la hermana Delfina también ya está ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, y todos los demás también, hermana Blanquita, hermana Rosalba Rueda, ¿verdad? También nuestra hermana Juliana y todos los demás hermanos, ¿verdad? Maribel, bienvenidos. Bienvenidos un domingo más, ¿verdad? Un domingo más o un domingo menos, hermanos. No sé, ¿verdad? O a lo mejor las dos cosas, ¿verdad? A lo mejor las dos cosas, un domingo más y un domingo menos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hermanos. El apóstol Pablo dice unas palabras que las hemos mencionado una y otra vez, ¿verdad? Él dice ahí en el capítulo 12, versículo 4 en adelante. Bienvenida, hermana Mari Cortés y su niñita, bienvenida también esta mañana. Romanos capítulo 12, verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Romanos 12, 4. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí, escribiendo a aquellos hermanos ubicados en aquella capital del mundo, en aquellos tiempos, Roma, una ciudad, hermanos, atestada de todo tipo de vicios, hermanos, llena de todo tipo de vicios. Y en medio de esta sociedad hubo alguien, ¿verdad? O algunos que, movidos por el Señor, ¿verdad? Movidos por el Espíritu Santo, fundaron una congregación. Realmente no se sabe quién haya fundado esta iglesia de Roma, ¿verdad? Algunas posibilidades, hermanos, de quién haya fundado esta iglesia de Roma. Una de ellas es de que posiblemente algunos hermanos varones que estuvieron, hermanos, allá en Jerusalén en el día del Pentecostés. ¿Se recuerda usted que el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que en esa oportunidad, hermanos, había mucha gente ahí en Jerusalén? Había muchísima gente y había, por lo menos si usted se toma el cuidado, de contar de cuántas ciudades, de cuántos lugares había gente, va a encontrar que por lo menos eran unas 19 localidades, de unas 19 ciudades, incluyendo gente de Roma, ¿verdad? Que habían asistido a Jerusalén, hermanos, para celebrar esa fiesta llamada la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Recuérdese usted que Israel tenía 7 fiestas muy importantes para ellos, dentro de las cuales, dentro de estas 7 fiestas,
algunas eran obligatorias, ¿verdad? No eran opcionales, sino que tenían que asistir. No importaba la distancia, no importaba, hermanos, los obstáculos que pudieran presentarse. La gente sabía que tenía que estar ahí en Jerusalén a celebrar estas fiestas. Y bueno, ahí en esa ocasión que los estudiosos, ¿verdad?, dicen, hermanos, de que fue el inicio de la iglesia, ¿verdad? Que ahí fue cuando la iglesia realmente comenzó, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo, hermanos, descendió sobre la iglesia, invistiéndolos con poder. Allá en el día del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, allá en Jerusalén, en aquel lugar que hemos mencionado muchas veces también, el aposento alto, que no era, hermanos, el aposento alto no era una iglesia, el aposento alto o aposento alto se le llamaba, acuérdense, se le llamaba, hermanos, a la parte de arriba, por decirlo, a un segundo piso que no todas las casas tenían, pero las casas de gente un poco más solventes económicamente sí tenían ese segundo piso, un espacio muy grande donde fácilmente podrían caber unas 150 personas. Por eso es que habían 120 ahí en esa ocasión, arriba en el aposento alto. Y ahí fue cuando ellos, hermanos, hemos estudiado el libro de los Hechos, acuérdense, ¿verdad? Y 120 cristianos, ¿verdad? Los primeros 120 discípulos, hermanos, estaban ahí reunidos. Estaban cantando, estaban orando, estaban alabando al Señor, estaban, hermanos, esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo que les había dicho en el capítulo 1, antes de que Él ascendiera, ¿verdad?, a los cielos. Les había dicho, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí en Jerusalén, ¿verdad? Porque ustedes, les dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen la promesa del Padre, ¿verdad? Y ahí estaban, hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió y cuando celebraban esa fiesta del Pentecostés, habían, como les acabo de decir, habían por lo menos de unas 19 ciudades, hermanos, y habían, por decirlo así, hermanos, judíos, hijos de judíos, pero nacidos, hermanos, nacidos fuera de Israel. Ahí estaban, ahí habían llegado ellos también, porque ellos a pesar de tener una doble nacionalidad, ellos, hermanos, respetaban mucho, ¿no? Respetaban mucho en este caso, respetaban mucho su nacionalidad judía. Ellos sabían que habían nacido fuera de Israel, ¿verdad? Pero que eran hijos de judíos. Y sabiendo que había una fiesta bien importante ahí en Jerusalén, asistieron en esa ocasión. Y hermanos, ahí fue el inicio de la iglesia, el Espíritu Santo se derramó y muchos de esas personas que habían ido, mire, ellos no fueron, hermanos, toda esta gente no asistió pensando en que les iba a ocurrir lo que les ocurrió. Ellos no fueron pensando que se iban a convertir a Cristo en esa oportunidad. Ellos iban, hermanos, ellos fueron a Israel, ¿verdad?, a Jerusalén. Fueron, hermanos, con el propósito de estar presentes en la celebración de la fiesta del Pentecostés. Ellos fueron con ese propósito de participar de esta fiesta. ¿Cuántos están conmigo? Ellos fueron con el propósito de ser partícipes de la celebración de esta fiesta del Pentecostés. Ellos no fueron pensando, en ese día el Espíritu Santo se va a derramar sobre aquellos primeros 120 discípulos de Jesucristo y ahí nos va a predicar Pedro y ahí nos vamos a convertir nosotros a Cristo. No, ellos no fueron pensando en eso. Es más, ni siquiera, posiblemente, hermanos, ni siquiera sabían que existía Cristo. Ni siquiera sabían que existía Cristo. Pero ahí, hermanos, ahí en
En ese momento, mucha gente se convirtió después de la predicación, de la primera predicación oficial del apóstol San Pedro. Acuérdense que a San Pedro Jesucristo le había dicho allá en aquella oportunidad cuando Jesús les preguntó, ¿se recuerdan? Cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se recuerdan de eso? Y Pedro, en representación de todos los discípulos, se levantó, hermanos, y le dijo, tú eres, antes de que Pedro se levantara, algunos otros de los discípulos le dijeron, bueno, mira, la gente tiene una forma de pensar acerca de tu persona, que eres un gran profeta del Antiguo Testamento, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que piensa la gente de ti, le dijeron los discípulos. Pero Jesús, acuérdense que yo les he dicho, Jesús hizo más personal la pregunta y le dijo, ok, la gente piensa eso de mí, pero ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces se puso de pie Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Tú eres el Cristo. Y cuando se hablaba de que Él era Cristo, hermanos, se estaba hablando de que se está hablando de que Jesús, esa persona humana, en ese momento de la historia, hermanos, esa persona, Jesús, hermanos, el Rey, profeta y sacerdote, el ungido de Dios. Para desempeñar esos ministerios, rey, sacerdote y profeta, el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres la persona que el Dios eterno ha seleccionado para poder llevar a la realización de tus planes en la humanidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive, o el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, ¿se recuerda lo que le dijo a Pedro? Jesús, cuando tenía que regañar a Pedro, lo regañaba feo, hermanos. Pero cuando también lo tenía que animar, alabar, ¿verdad? Lo hacía también. Y en esa oportunidad no le tocó regaño a Pedro, sino le tocó una alabanza de parte del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir, esa confesión de fe que acabas de hacer, no te lo reveló hombre alguno, le dijo, no te lo reveló hombre alguno, sino que te lo ha revelado el Padre de allá del cielo, de allá del cielo, de allá del cielo ha venido, hermanos, esta revelación gloriosa a tu vida, Pedro. De allá vino esa fe, esa confianza, esa confesión que acabas de hacer, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De allá vino a tu vida. Y por tanto también a ti te digo, Pedro, le dijo Jesús en esa oportunidad, que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se ha preguntado usted, y ya lo debe de saber, ¿no? Porque yo les he dicho una y otra vez en qué consiste esas llaves, hermanos. ¿Se recuerdan en qué consiste esas llaves que Jesús le prometió a Pedro que le habría de dar? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de confesar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo, Simón, que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti. ¿En qué consistían esas llaves del reino de los cielos, hermanos? El apóstol Pedro, hermanos, fue la persona que Dios usó para abrirle la puerta tanto a los judíos como a los gentiles, para que ellos pudieran conocer, oír y creer
en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Déselo fuerte, mi hermano, déselo fuerte al Señor. Porque hermanos, Él hace eso, Él hace esas cosas maravillosas en la vida del ser humano. Aquel hombre, acuérdese, aquel hombre lleno de defectos, como era Pedro. Porque era un hombre lleno de defectos, hermano. Un hombre que hasta se dejó usar por Satanás, ¿sí o no? Hasta se dejó usar por Satanás, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que hace el Señor. Bueno, en esa oportunidad, hermanos, en esa fiesta del Pentecostés, entonces Pedro oficialmente predicó por primera vez su primera predicación, y que quedó, gracias a Dios, registrada en el libro de los Hechos. Y en esa oportunidad que él predicó, hermanos, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas, hermanos, se convirtieron. Y dentro de esas 3,000 personas había gente de posiblemente 19 ciudades, hermanos, del mundo conocido en ese entonces. Téngalo por seguro usted que había también gente de Roma, gente que había ido desde Roma, que estaba lejísimos, hermano, lejísimos, para las formas, para los métodos de transportación de aquellos tiempos, hermanos. ¡Wow! Eso era, ¿qué será? Algo, ¿cómo se puede decir? Enorme, hacer un viaje de ese tipo, desde Roma hasta Jerusalén. Era larguísimo el camino, eran días de camino, por no decir semanas, meses, hermanos, de camino. Pero fueron hasta allá a Jerusalén esos judíos, hijos de judíos, pero nacidos fuera de Israel. Fueron y estaban ahí, hermano, celebrando la fiesta del Pentecostés. Pero como yo les dije al principio, ellos en ningún momento iban pensando que ahí iban a tener un encuentro con Cristo, mi hermano, a través de la persona del apóstol Pedro. Y se convirtieron después de haber oído el glorioso evangelio. Y regresaron, muchos de ellos regresaron, hermanos, a sus respectivos países, respectivas ciudades o naciones. Y algunos de ellos, hermanos, que habían creído en el Señor, fueron los que llevaron el evangelio a Roma. Aquella ciudad, hermanos, aquella ciudad colmada de vicios, coronada de vicios, llena de vicios. Llevaron el evangelio y hubo gente que creyó, y comenzó, hermanos, la iglesia ahí en Roma a crecer, a desarrollarse. San Pablo no la fundó, San Pablo no la conocía. Acuérdense, ya hemos estudiado un poco, ¿verdad?, la carta a los romanos. San Pablo sabía que existía una iglesia ahí en Roma, pero jamás la había conocido personalmente. Sí tenía conocidos ahí, habían personas que él conocía particularmente, porque el capítulo 16 de su carta a los romanos lo aclara de esta manera, que había gente que él conocía ahí en esa iglesia, pero él no la había fundado, y a la congregación así de una manera general él no la conocía, y deseaba él ir a conocerlos allá. Él les escribió, ay hermano, todo lo que nos dijo para podernos leer ese pedacito que nos va a leer. Todo lo que no, solo les estoy recordando, hermanos, solo les estoy recordando lo que ustedes ya saben, amén. El apóstol Pablo les dijo, miren, capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Qué hermoso, ¿verdad? Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Y no todos los miembros tienen la misma función, dice Pablo.
Unos oraban, otros cantaban. No todos, hermanos, tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, así nosotros, así la iglesia, hermanos, así la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, mi hermano. Somos, la Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo ya no está aquí, hermanos, en esta tierra, físicamente, pero está la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. La iglesia debe de ser las piernas de Jesús, la iglesia debe de ser las manos de Jesús, la iglesia debe de ser los ojos de Jesús, la iglesia debe de ser el corazón de Jesús. Porque la iglesia, dice la palabra, la iglesia, hermanos, dice la palabra de Dios que es el cuerpo de Cristo. La gente, mi hermano, la gente, el mundo debe de ver a Cristo a través de la iglesia que somos nosotros. Ellos deben de ver a Cristo a través de nosotros. En nuestro amor, en nuestra compasión, en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia a Dios, la gente debe de ver a Cristo, hermanos. Así nosotros, dice el versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mire qué hermoso. ¿Qué hiciera la cabeza? Escúcheme, hermano, tóquese su cabeza, tóquesela por favor, porque algunos se me están durmiendo. Mire, tóquese su cabeza. ¿Qué haría la cabeza si no existiera la mano? Si no existiera la mano y de repente, mis hermanos, le diera una tremenda comezón aquí en la cabeza, ¿qué haría la cabeza, hermanos, si tiene una tremenda comezón aquí en la cabeza y no hay mano, no existe mano? Pues hacerle como los burros, creo yo, ¿no? Los burros van al, ¿cómo se llama? Y se rascan, hermano. A lo mejor, ¿verdad? Y como no existe la mano, mi hermano, en que sea con el tronco aquí, ¿no? Miembros los unos de los otros, hermano. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted, hermano. Yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí. Usted no me puede decir a mí, hermano, yo no lo necesito a usted, como por ahí he oído a algunos que dicen, si Dios es mi pastor, ¿para qué quiero al hermano Enrique? Así han dicho por ahí algunos, hermanos. ¿Para qué quiero yo al hermano Enrique si Jehová es mi pastor y nada me faltará? Bien bíblicos. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria al Señor! Somos miembros los unos de los otros. Imagínense la cabeza con una gran comezón aquí y no existe mano. ¿Sí, hermano Rodolfo? ¿Qué harías, mi hermano? Como lo del burro. ¿Cómo lo del burro, hermano? Porque con la pata no se puede, hermano. No va a poder rascarse usted. Y dice la hermana, y menos si tenemos una barriga muy grande, ¿verdad? Menos va a poder subir la pata para arriba, ¿no? Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor, que comprendemos lo que la palabra del Señor dice. Pero miren lo que dice nada más el versículo 11. Versículo 11, hermanos. Solo ese leamos, póngase de pie. Solo ese versículo leamos. Vas a empezar con hoy puedo decir, ¿verdad? Vente. No me quieran quitar de aquí. Dice el versículo 11. En lo que requiere diligencia. ¿Qué, hermano Dandy? En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, hermano. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué agrega más? Fervientes en el Espíritu. Con entusiasmo, mi hermano.
Yo les he dicho una y otra vez, hermano, con entusiasmo. Con entusiasmo, es lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Hay otro micrófono o no? Hoy puedo decir con todo mi corazón Que solo no estoy, que solo no estoy pues Dios está dentro de mí y puedo cantar. hoy puedo cantar. Alabanzas al Otra vez, Señor. otra vez.
aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy. Queremos ofrecer todo lo que somos a Él. Abre tu boca y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Te ofrezco lo que soy. Aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, Señor. Mi vida la entrego a ti, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Porque tú eres digno, tú eres digno. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Sí, Señor. Vamos a cantar este canto que dice: con tu sangre. Recuerda, hermano, hermana, que con la sangre de Cristo hemos sido lavados, hemos sido santificados. No importa de dónde vengas, dice este canto, de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, pero nos ha hecho Él reyes y sacerdotes. Amén. Gloria a Dios con su sangre, con la sangre de Cristo. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Vamos a empezar una vez más, iglesia. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
nuestra voz a ti, Sí, Señor. Padre. Porque podemos alabarte, Señor. Porque podemos adorarte, Señor. A lo mejor, Padre, no somos lo mejor, Señor. No tenemos lo mejor, Padre. Pero queremos alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos, Padre Santo, darte las gracias y que nuestra ciudad sepa, Señor, que servimos a un Dios vivo, Padre, que servimos, Padre Santo, a un Dios grande y fuerte y poderoso, Señor, que nos ha rescatado, bendito Dios, y que nos ha traído, bendito Padre, de las tinieblas a la luz admirable. Queremos decirte, Señor, cuán grande eres tú, Señor, cuán grande eres tú, bendito Dios, cuán grande eres tú, Padre Santo, Peleando la batalla, en toda la tierra. Gracias, Señor. en la fe. Gracias por oírnos, Deseando, Padre, Padre, por ayudarnos, la Señor, buena a estar con nosotros, Señor. Gracias, Gracias, Padre. gracias. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz.
todos lo verán. Aleluya, cuán grande. Cuán grande es Dios. Todos unamos nuestras voces y digámosle a nuestro Señor, cuán grande es Él. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Aleluya, cuán grande es Él. Cuán grande es cuán grande es Una vez más. mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande Sí, Señor Jesús. Iglesia, recuerda que estás cantando al Señor, a tu Salvador, a tu Redentor, al que te rescató. No me estás cantando a mí, no le estás cantando al vecino, le estás cantando al Señor. Así que, como decía el pastor, pon lo mejor de ti. A lo mejor nosotros que te dijimos no somos lo mejor, pero el Señor sí se merece lo mejor de ti. Sí se merece tu mejor actitud. Sí se merece tu mejor canto. Amén. A Él estás cantando, no a mí, iglesia. Gloria a Dios. Por último vamos a cantar este canto que dice: digno es el Cordero. Amén. Este canto que Él es digno. Él es santo. Es digno de que todos nosotros levantemos nuestra alabanza a Él. Amén. Así que hoy, a lo mejor no te acuerdes ya de los cantos o no sé. Pero si no te acuerdas, iglesia, ven aquí con nosotros y pídenos una hoja. Pídenos una copia. A lo mejor, hermana Susi, ya no me acuerdo. Me confié allá en el edificio y lo ponían allá arriba y pues me confié de eso. Ven y pídeme una copia, iglesia, y te lo vamos a dar. Para que cuando vengamos aquí, nos reunamos todos, podamos todas nuestras voces unirlas y poderle cantar a nuestro Señor. Amén. digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Una vez más, digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, levantamos todos nuestra alabanza. Levantamos
nuestra alabanza, nuestro Dios, al que en el trono está. Una vez más levantamos, hoy Señor, levantamos hoy nuestra alabanza a ti, al que en el trono está. Santo, santo eres tú, santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Señor, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya, la creación, tú eres creación, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza, levantamos hoy nuestra alabanza a nuestro Señor, al que en el trono está. Abre tu boca, levantamos nuestra alabanza a nuestro Señor. Levantamos nuestra alabanza a nuestro Rey, al que en el trono está. Santo, santo eres, Señor. Dile al Señor, santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Por ti, iglesia, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor por esta preciosa alabanza. La realidad es que ya sentimos frío, ¿verdad? Ya los veo que ya van más para allá, para la sunset, que otra cosa, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, no sé cómo le hacemos, ¿no? Si se quieren pasar para ahí donde todavía pega tantito el sol, hermanos, ¿verdad? Porque sí está un poco frío. Háganse para acá, hermano Jacobo, para acá donde hay solecito. Para allá. Yo voy a buscar mejor mi camioneta, dice el hermano. Aquí, hermano Jacobo, por este lado. Allá está, pero no se pueden mover los aparatos, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Sí? Vamos a usar ese. Voy a usar este. Gloria a Dios, hermanos. Los dejo con mi hermano José. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermanos. Váyanse recorriendo hacia
hacia el sol. Gloria a Dios. Bueno, para las personas, los hermanos que nos están viendo en la grabación, es que aquí está haciendo mucho frío y toda la iglesia se está recorriendo hacia el área donde está el calorcito, ¿verdad? Pero aún en medio de este frío, pues alabamos al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice el pastor, pero alábelo con ganas, hermano, que aún en el frío que se oiga. Amén. Déjenos acomodar aquí tantito. Muy bien, hermanos, pues siempre será un privilegio estar aquí para ministrar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, pues quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para poder hablar de lo que el Señor desea que escuchemos en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Yo les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por favor. Vayan preparando ahí su Biblia. Yo voy a ver aquí cómo lucho con el viento. Bueno, el Señor nos ayuda. Gloria a Dios. Ya están ahí el Evangelio de Juan, capítulo 8. Cuando lo tenga, pues indíqueme usted con un amén. Hoy quisiera hablarles de algo que ha estado en mi corazón pues ya desde hace algún tiempo, y bueno, pues creo que llegó el momento de hablar de ello. El título es una pregunta. ¿Existen las maldiciones generacionales? Nuevamente, ¿existen las maldiciones generacionales? Es una pregunta. Amén. Y vaya ahí conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando Jesús y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Versículo 36 dice también: así que, sigue hablando Jesús y dice: así que, si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. ¿Sí me escuchan hasta ahí atrás? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama esta predicación? ¿Cómo? No los escuché. Ok, ¿existen las maldiciones generacionales? Muy bien. Y quiero empezar con otra pregunta. ¿Puede un cristiano ser bendito y maldito a la misma vez? ¿Qué piensa usted? ¿Puede ser un cristiano bendecido, pero al mismo tiempo maldecido a la misma vez? ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a ver. Esta doctrina, hermanos, esta doctrina de las maldiciones generacionales es relativamente nueva, hermanos. Y que inició con mucha fuerza. Esta doctrina de las maldiciones generacionales, no se sostiene esta doctrina por sí sola, hermanos, sino que es parte de un esquema mayor, el cual es promovido por aquellos que dicen tener ministerios de liberación. ¿Ha escuchado usted esos ministerios de liberación? Ok, ellos promueven esto de las maldiciones, esta doctrina de las maldiciones generacionales. Ahorita vamos a ver un poco más qué es esto, pero ellos la promueven. En este esquema hay áreas como ellos promueven, como el pensamiento y la confesión positiva, la liberación de cristianos endemoniados, la prosperidad financiera y sobre todo atar al enemigo. ¿Ha escuchado usted ese tipo de cosas? A lo mejor aquí entre nosotros hay algunos que pensamos de esta manera, ¿verdad? Y mi intención no es avergonzar a nadie, sino hay que ver qué dice la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso les decía, ¿un cristiano puede ser bendito y maldecido al mismo tiempo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El centro de esta enseñanza, hermanos, y sin duda lo más preocupante, es que estos ministerios
están dirigidos a cristianos y no a inconversos. Pues según ellos, son los cristianos nacidos de nuevo, sus hijos y toda su descendencia, quienes necesitan ser liberados de las maldiciones generacionales. Veo que están muy atentos. Muy bien. Pero ¿qué es la maldición generacional? ¿De qué estamos hablando? Miren, esta doctrina es popular, aunque una aberrante enseñanza que mantiene que los problemas en la vida de un cristiano, escuche esto, tales como las enfermedades, la pobreza, los desastres naturales, el miedo, problemas en los pies, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades del corazón, complejos de inferioridad, insomnio, esclerosis múltiple, autoimagen negativa, condición nerviosa, infartos, hijos rebeldes, familiares inconversos, preocupaciones, pueden todos ser consecuencia de alguna maldición proferida muchas generaciones atrás. ¿Cómo ve usted? ¿Ha escuchado usted algo así? Hermano, fíjate que me duele la rodilla. Una maldición, hermano. Una maldición, hermano. Vamos a atar al demonio de la rodilla, hermano. Bueno, se oye gracioso, pero hay cristianos que pensamos o que piensan así. Y esto es peligroso porque, como yo les acabo de decir, esta doctrina es nueva, hermanos. Si usted ve en la historia, esta doctrina ni la mencionan los apóstoles, ni siquiera en los 20 siglos que ya tiene la iglesia, se menciona que la iglesia haya practicado esta doctrina. Es relativamente nueva esta doctrina de las maldiciones generacionales. En resumen, hermanos, todas las cosas malas que ocurren pueden ser resultado de una maldición generacional. Eso es lo que ellos promueven. Amén. Están muy callados, hermanos. Eso quiere decir que están muy tiesos de frío, dice la hermana, o están muy enojados. Pero bueno, mi intención es ver qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Miren, a propósito, y como es de esperarse, todos los que enseñan esta creencia dicen tener pruebas irrefutables, hermanos, que confirman la verdad de su doctrina. Hablan y predican de personas, especialmente creyentes, que tenían maldiciones generacionales o ancestrales y que ahora están libres. Estas personas, estos hermanos, dicen tener testimonios, tener pruebas de algún cristiano que fue liberado porque tenía una maldición generacional. ¿Ha oído usted algo de eso, hermano? ¿Sí? Oh, ok. Lo más serio de este reclamo es que este movimiento está sucediendo no en iglesias que por siempre han sido reconocidas como falsas, sino que está ocurriendo en aquellas iglesias o congregaciones que son aceptadas y reconocidas como iglesias que mantienen las doctrinas centrales del cristianismo histórico y bíblico. Ese es el gran problema, hermanos. El problema es que estas doctrinas ya las están aprobando iglesias que antes de sus principios, sus doctrinas eran históricas, eran bíblicas, 100% bíblicas. Y esto como que apoya este tipo de ideas. Pero yo digo aquí, no miremos las experiencias, hermanos, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Si por experiencias hicieran válidas todas las reclamaciones, hermanos, entonces tendríamos que aceptar como verdaderas todas las religiones del mundo, pues en todas ellas se hacen milagros y prodigios y se tienen muchas experiencias como prueba y testimonio, ¿sí o no? Todas las religiones del mundo ha habido señales, ha habido prodigios, que se apareció en un pedazo de piedra, en una tortilla, en un árbol, en el comal, qué sé yo, sí o no. Y usted ve en las noticias y ahí está. Entonces, si nos guiamos por las experiencias, hermanos, todo tendría que ser aprobado. Toda reclamación tendría que ser aprobada. Amén. Bueno.
Dirá usted, bueno, pero eso es en los platos, eso es en las tejas. Mire, en los cristianos, en este tipo de personas que tienen este tipo de ministerio según deliberación, usan textos muy conocidos. Mire, se usa como base Éxodo 20, capítulo 5, Éxodo 34, capítulo 7, Números 14, versículo 8, Deuteronomio 5, 9. Acompáñeme ahí a Éxodo. Todos estos pasajes que le acabo de decir son similares, están hablando de la ley de Dios. Perdón. Acompáñame a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Estos hermanos utilizan este versículo o estos versículos para apoyar esto de las maldiciones generacionales. Éxodo 25. Deje llego yo, hermano. Es que el aire aquí me regresa las páginas. Pero usted ya lo está leyendo ahí. Dice este pasaje: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y escuche esta frase: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si nosotros sacamos este versículo así, sin ver el contexto inmediato y mucho menos el contexto general de las Escrituras, pues realmente se oye como que hay maldiciones generacionales, ¿sí o no? Es decir, ¿qué es esto de las maldiciones generacionales? ¿Qué es lo que promueve? Bueno, que yo, José Pérez, estoy pasando malos momentos en mi vida porque mis padres cometieron errores, desobedecieron. Entonces, como consecuencia de la desobediencia de mis padres, entonces yo estoy pagando esas consecuencias. Eso es lo que promueven las maldiciones generacionales. Eso es lo que oye usted en algunos cristianos: es que porque mi padre, es que porque mi madre. Y ahí está el hermanito que cree en este tipo de cosas, empieza a investigar. A ver, hermano, y bueno, ¿qué hacía tu papá? No, pues mi papá era, no sé, era pandillero de Tepito. Oh, okay. ¿Y tu bisabuelo? No, pues él era líder de una de las pandillas de Tepito. Oh. Oye, ¿y tu tatarabuelo? No, pues él inició las pandillas ahí. Es una maldición, hermano. Es una maldición generacional la que tienes en tu vida. Vamos a orar, hermano, para que el Señor quebrante, deshaga, desate, y ahí estamos. ¿Ha oído usted eso, hermano? Sí. Y algunos me ven así como raros, como enojados. Bueno, nada más porque les alcanzo a ver los ojos, pero no veo sus bocas. Les decía yo, si este pasaje, Éxodo 25, lo sacamos así como está, porque aquí dice claramente: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y dice ahí que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí destaca la frase que acabo de leer, visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo apunté aquí algunos ejemplos. Si tomamos como base esta doctrina, entonces, si tu padre fue adúltero, pues tú vas a ser adúltero. ¿Sí o no? ¿Sí, hermano Severino, o no? Bueno, si hacemos caso a según esta doctrina, un narcotraficante engendra ¿qué? A otro narcotraficante. Si tú eres pobre, ¿vas a engendrar a quién? A un pobre. Algunos se ríen porque se oye cómico, pero yo quiero decirles que hay cristianos que están bien creídos de este tipo de cosas. Y ahí están, pide y pide oración de liberación, pide y pide liberación por todos lados. El jueves te liberan y el domingo ya vienes otra vez bien capturado, bien atrapado. ¿Qué pasó?
Vamos a orar otra vez, hermano. Y la posición del liberador, y ahí están, hermanos. Y el hermano se cae, se tira y todo, y ay, sí, se levanta. Ay, ya, hermano, me siento bien libre, hermano. Y en la semana pasa otra vez tipo de cosas. Llega el jueves y todo cabizbajo. ¿Qué pasó, hermano? No funcionó, hermano. No oramos con fe, hermano. Vamos a orar con más fe. Vamos a ayunar. Bueno, es preocupante, sí o no, hermanos. Y me preocupa porque quizás algunos o alguno de los que estamos aquí hemos estado con una vida no descansada en el Señor, pensando que estamos pagando consecuencias de los pecados de nuestros padres. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios debe de darnos testimonio de si estamos en lo correcto o no. Déjenme luchar contra el demonio del viento, hermano, va a decir alguno por ahí. Un dato importante, lo que les decía hace un rato. Ni en la era de los apóstoles, ni en los 20 siglos de la iglesia cristiana se menciona esta doctrina que haya sido practicada. Esto es importante, hermano. Esto es importante conocerlo, hermano. Si los apóstoles, y si mucho menos la primera iglesia, y si mucho menos la iglesia de los 20 siglos que ya llevamos, ha practicado en este caso esta doctrina, ¿por qué nosotros le damos validez? O algunos le dan validez. Es una doctrina realmente nueva. Otro dato importante, no hay versículos en la Biblia, hermanos, donde se liberen a los cristianos de las maldiciones generacionales. No hay un solo versículo. No hay uno solo donde usted vea que algún hermano, que algún cristiano se oró por él para ser liberado de las maldiciones generacionales. No hay uno solo. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted lo sabe? ¿Sabe alguno, hermano? ¿Se da cuenta que todo está basado en suposiciones, en experiencias, en emociones? Por esto es de suma importancia tener siempre presente el contexto inmediato y el contexto general al momento de interpretar un texto bíblico. Porque si solo saco Éxodo 25, hermanos, pues realmente dice lo que yo quiero que diga. Que verdad, Dios visita la maldad de mis padres sobre la tercera y la cuarta generación. Esa palabra de visitar en el idioma original, en el hebreo, es castigar. Dios castiga la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación. Si yo lo saco así, realmente está apoyando ese argumento, pero eso no es tener en cuenta el contexto inmediato, es decir, ¿qué dicen los versículos anteriores o los que siguen? ¿Y qué dice el contexto general? ¿Qué dice la Biblia en general acerca de este texto? Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo de cuando se saca un texto para apoyar alguna idea. Mire, un ejemplo. Si yo digo, ay, hermano, fíjate que me duele aquí, hermano. Yo nada más tengo un riñón. Y si digo, me duele aquí, ay, y por ahí un hermano que me escucha, que digo, ay, no diga eso, hermano, no lo digas porque te enlazas con tus palabras, deséchalo, declara que eso no es cierto. Vayamos ahí a Proverbios capítulo 6, versículo 2, pero no pierda Éxodo. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 6. Quiero dar un ejemplo de cuando se saca un texto fuera de contexto, hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 2. No digas eso, hermano, no, porque te estás enlazando con tus propias palabras. Ok, ¿qué dice la Biblia? Versículo 2. Fíjese lo que dice la Biblia, Proverbios 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Ha oído usted eso? No digas eso, hermano, no digas eso, porque va a venir a tu vida, porque lo estás confesando, hermano. Pero el contexto inmediato, es decir, el versículo anterior, usted lo va a leer y se va a reír. Va a entender que no está hablando de eso. Fíjese lo que dice el versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo
Si has empeñado tu palabra a un extraño, dice el 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué está hablando? Está hablando de deudas, está hablando de que hoy, si lo contextualizamos, mira, no firmes nada por nadie, no te comprometas a pagar por otro. Rescata esa firma porque te has atrapado con tu firma. De eso está hablando. Ah, no, pero si sacamos solo Proverbios 6:2, sí dice que no declare eso, hermano. ¿Por qué está llamando usted a la enfermedad, hermano? Oh, si empiezas a decir, fíjate que se oye allá en el trabajo que van a descansar gente y te oyen, hermano, no diga eso, no declare eso. Ok, entonces si digo lo contrario, no me van a correr, no me van a correr, no te van a correr. Jorge se muere de la risa ya. Pero, ¿verdad que sí? Si sacamos un texto fuera del contexto, ¿verdad que no dice lo que la palabra de Dios dice? Bueno, esto lo usé porque así hace con Éxodo 25, que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre la tercera y la cuarta generación. Vaya ahí a Éxodo 25 nuevamente, hermanos. Ya los veo bien tiesos, así igual que yo. Voy a tratar de aprovechar el tiempo. Miren, si solo tomamos Éxodo 25, parece que se dice que yo pago las consecuencias de mis antepasados, pero observemos una cosa, miren, observemos que estas maldiciones están sobre los que odian a Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Perdón, el versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Le pregunto, ¿usted ama o aborrece a Dios? Y esta maldición o esto que dijo Dios va a ser ¿sobre quién? Sobre los que lo aborrecen. Pero mire, hermano, parece que hay hermanos que les gusta vivir en las maldiciones generacionales. De veras, hermano, de veras, como que hay personas que les gusta vivir ahí. No, hermano, esto tiene que ser una maldición, hermano. No, esto tiene que ser... No, hermanos, si tú amas a Dios, si tú le has entregado tu vida a Dios, esto se cortó, hermano. Esto se paró. Por eso empecé con una pregunta. ¿Un cristiano puede ser bendecido y maldito al mismo tiempo? De ninguna manera, hermanos. Si tu bisabuelo fue, yo les decía, pandillero de Tepito y adorador de la Santa Muerte, ¿esto te hace merecedor indiscutible de las maldiciones generacionales? ¿O sí? Nuevamente, si tu bisabuelo fue pandillero de Tepito, y ahí en Tepito es muy común tener altares a la Santa Muerte, por eso digo esto, y es un adorador ferviente, o fue un adorador ferviente de la Santa Muerte, ¿esto te hace a ti merecedor de las maldiciones generacionales? Como cristiano, no, hermano. Empezamos leyendo, si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. Así dice la palabra de Dios. Seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice la palabra de Dios. Si tú has entregado a Cristo tu vida, como todos los que estamos aquí sentados, así tu abuelo haya sido pandillero de Tepito, de donde sea, y haya sido adorador de la muerte, ya se rompió esa maldición, hermano. Amén. No tienes por qué vivir en las maldiciones generacionales que promueven algunos. Eso no es bíblico. Y vamos a seguir viendo que esto no es bíblico. Ahora, el versículo 6 de este mismo pasaje dice,
el 5 dice, y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese qué tremenda es la palabra de Dios. Mire, dice por un lado 4 generaciones, pero Dios dice, pero yo hago a 1000 generaciones. Esto es solo para mostrar la gran misericordia y el poder y la soberanía de Dios. Pero hermanos, podemos irnos al otro extremo. No sé, voy a poner de ejemplo, no sé a quién, a ver, el hermano José Rivera. ¿Dónde estás, hermano? Oh, Dios te bendiga. Yo les pregunto, el hermano ha recibido a Cristo en su corazón, ustedes lo han visto. Les pregunto, ¿la misericordia de Dios va a ser automática en los hijos de Él? ¿Sí? ¿Sí? ¿La misericordia de Dios es automática en los hijos de Él? Dice el hermano Felipe, no. El hermano Dandy dice no. Algunos dicen sí. No, hermanos. No. No, hermanos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Muy bien, hermano Felipe. Me gusta que está poniendo usted atención, hermano Dandy. Gloria a Dios. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Esto de las maldiciones generacionales como que está enredado, ¿sí o no? Bueno, ok, si tú dices, o los que promueven estas doctrinas, si ellos dicen que yo estoy pagando por los errores o la desobediencia de mis padres, bueno, entonces vamos a voltear el asunto. Entonces, si Dios hace misericordia a millares, en unas traducciones ya dice por 1000 generaciones, híjole, pues si echamos cuenta atrás en 1000 generaciones de mi vida, yo creo que alguno de mis familiares tuvo que haber sido cristiano, o alguno de los tuyos, ¿sí o no? Entonces eso ya nos hace automáticamente merecedores de la misericordia de Dios. ¿Qué piensa usted? No, hermanos, yo sé que mire, ahorita nos está dando un calambre ahí en el cerebro, pero no es así, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Se ríen ahí algunas hermanas. ¿Se ríen de frío o de lo que estamos diciendo? Vamos a explicar un poquito más. Mire, hermano, según este versículo que leímos aquí, ¿quién es el que maldice? Versículo 5. ¿Quién es el que maldice? ¿Quién es el que castiga la maldad? ¿Quién es el que castiga? ¿Quién es el que pone la ira sobre las personas? ¿Quién es? Dice el versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, que castigo la maldad de los padres. En Efesios dice que a todo aquel que no está en Cristo es hijo de ira, hijo de desobediencia. ¿Sí o no? Les explico todo esto porque miren, hermanos, hay cristianos, o habemos cristianos, que tenemos al compadre, tenemos a la tía, nunca le hemos hablado de Cristo, pero tienen problemas. Llega el compadre y dice, fíjense que me voy a separar de la comadre. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, no sé, que ya no, nos vamos a divorciar. Y el hermano es de esos de las maldiciones generacionales, ¿no? Y le empieza a preguntar al compadre, ¿y por qué? Oiga, compadre, ¿y sus papás pasaron por esto? Sí, se divorciaron también. Oiga, ¿y su abuelo? También se divorció. Y el compadre dice, y ahora mi hija, la mayor, también ya se va a divorciar. Una maldición generacional, compadre. Vamos a orar. Y ahí está, orando por el compadre. Señor, yo te pido por mi compadre, Señor, que mira esa maldición generacional que tiene del divorcio, que se rompa en el nombre de Jesús. Mire, si Dios ha puesto una maldición, ¿quiénes somos nosotros para quitarla?
Si esa persona no es cristiana, si tú no la has conducido primeramente al arrepentimiento, a que entregue su vida, ¿cómo quieres romper una maldición que Dios mismo ha puesto sobre los hijos de ira, sobre los hijos de desobediencia? Y ahí estamos, orando por el compadre, en lugar de conducirlos a Cristo. Amén. Se quedan ustedes así, pero hermanos, esto se está enseñando. Esto está atrapando a muchos cristianos. Esto, ¿sabe qué está generando? Quitarle la responsabilidad a los cristianos de sus actos, de la vida que llevan, culpando a otros, culpando a la vida, culpando a la sociedad, culpando a la iglesia, culpando a medio mundo, menos ellos. El contexto general contradice esta doctrina de que los hijos pagan por el pecado de los padres, o que los padres, a ser piadosos, le heredan a sus hijos las misericordias de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vaya ahí conmigo al primer libro de Samuel, hermanos, por favor. Fíjese, usted conoce a Samuel, usted ha oído de Samuel. Fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver qué dice la Biblia en general acerca de esto de las doctrinas, de las maldiciones generacionales. Dice el capítulo 12 del primer libro de Samuel, versículo 3. Está hablando Samuel y fíjese lo que dice. Aquí estoy, está frente al pueblo, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Y fíjese lo que dice el 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Qué tremendo era Samuel, ¿sí o no? Y usted sabe que Samuel, dice la Biblia, que era un hombre tremendo, piadoso delante de Dios. Entonces, si tomamos como base esto de las maldiciones generacionales y lo volteamos, y entonces, bueno, va a haber 1000 generaciones, pues Samuel, caray, tremendo. Entonces su descendencia, 1000 generaciones debe de ser tremenda. Vamos a ver qué dice la Biblia de los hijos de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia de los hijos de Samuel? Debieron de ser tremendos. Mire, aconteció, primer libro de Samuel, capítulo 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está eso de las 1000 generaciones? Samuel, un hombre de Dios, los hijos de Samuel se volvieron tras la avaricia. ¿Qué pasó? Esto de las maldiciones generacionales se nos está cayendo a pedazos, hermano. Mire, otro ejemplo, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Sí, hermana, gloria a Dios. Ejemplos hay bastantes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Mire, aquí nos habla de otro hombre. Versículo 3. Está hablando aquí del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios, hablando de Ezequías, mire, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza,
ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Qué tremendo este rey Ezequías, ¿sí o no? Y si tomamos nuevamente como base lo de las maldiciones generacionales, la generación que sigue debió de ser, caray, tremenda. Mire, yo he escuchado algunas enseñanzas, doctrinas que dicen, hermano, mira, si le echamos ganas espiritualmente, si crecemos en el Señor, imagínate cuando nos muramos, le vamos a dejar a nuestros hijos, caray, una base tremenda, y ellos ya no van a empezar de cero. Bueno, imagínense que el rey Ezequías pensó igual, caray, no hombre, me he esforzado, he luchado, he avanzado, he rompido todos esos ídolos, mis hijos van a empezar con un buen soporte. Bueno, vayamos ahí a segundo libro de Reyes, capítulo 21, hermanos, por favor. Versículo 1. Mire, Ezequías murió y él tuvo un hijo, tuvo varios, pero el mayor de ellos era Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Tremendo, ¿verdad? El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de lo cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ezequías fue un hombre tremendo. Llega Manasés su hijo y hace todo lo contrario, 55 años. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Bueno, Manasés tuvo un hijo, se llamó Amón. Vaya usted conmigo ahí al 18:22. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jopa. Qué nombres, ¿verdad? Bueno. Y mire lo que hizo Amón. E hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. El de las maldiciones generacionales dirá, ahí está, hermano. Mire, ahí está. Manasés, terrible. Amón, terrible. Maldición generacional, hermano. Si sacamos estas cosas así, van a decir lo que usted quiere que diga. Bueno, Amón murió, tuvo un hijo, se llamó Josías. Vaya ahí al versículo 25 de este mismo capítulo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Mire, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué pasó aquí? Su abuelo Manasés, terrible. Su papá Amón, terrible. Pero Josías fue todo lo contrario. Capítulo 23, 25. Fíjese lo que dice la Biblia de este Josías. 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Aquí está la clave, hermano. Dice el versículo, no hubo otro rey antes de él, y esto es la clave, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Por qué Josías no siguió lo que venía en Manasés y Amón? Porque él se convirtió a Jehová de todo su corazón, hermano. Esto de las maldiciones generacionales, hermano, no tiene un apoyo bíblico. Y si tú crees en eso, no tienes apoyo bíblico, no tienes en qué basarte para seguir actuando como estás actuando. ¿Cuándo se rompió la maldición en Manasés, en Josías? Cuando él se convirtió a Jehová de todo su corazón. Amén. Bueno, hermano, y si esto no te convence ya de plano, lo que vamos a leer enseguida, ya no sé, como dije en un momento, a lo mejor a ti te gusta vivir en las maldiciones generacionales, hermano. Fíjate lo que dice Dios a través de Ezequiel. Vayamos ahí a Ezequiel, capítulo 18. Ya los veo muy fríos, hermanos. Espero que no espiritualmente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya estás ahí, hermano? Ezequiel capítulo 18. Mira, hermano, si leyendo esto no te convences, bueno, que el Señor tenga misericordia. Dice la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Bueno, lo que dice aquí es como cuando tú te comes yo soy una persona que me gustan las paletas frías y las puedo morder con los dientes de enfrente y me gusta mucho. Algunos nada más de oírlo hasta hacen así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les destemplan los dientes, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Imagínate, hermano, que yo le doy una mordida a mi paleta, ¿verdad? Y de repente Isaac, que no está comiendo nada, empieza a hacerle, a él le dolió lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y esto lo que sigue es tremendo. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ya hasta un refrán se había hecho en Israel, hermano. Los padres comen las uvas agrias
y los hijos se les van a destemplar los dientes. Lo que estaban diciendo, los padres cometieron el error, los hijos son los que van a sufrir las consecuencias. Ya está un refrán había y dice Dios, vivo yo, dice Jehová, que nunca más vas a usar este refrán, porque eso no es lo que yo quería decirte. Y dice Dios, todas las almas son mías, la del Padre y la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa es la que va a morir. ¿Qué piensa usted de esto, hermano? Mira, hermano, yo ya voy a terminar, hermano. Mira, yo no dudo, hermanos, que hayamos tenido momentos difíciles en nuestras vidas, en nuestra niñez, que hayamos tenido que pasar cosas terribles en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, qué sé yo. Pero hermano, una cosa es que hayamos pasado ese tipo de cosas, que hayan influido en nuestro carácter, pero una cosa es que haya pasado eso y que ahora tú y yo lo estemos usando de excusa para actuar como actuamos, hermano. No podemos seguir así, hermano. No puedes seguir echándole la culpa a nadie más. Te tienes que hacer responsable de tus hechos, de tus actos, de tus palabras. Y si has ofendido a Dios, tienes que pedirle perdón y arrepentirte y dejar que esa nueva vida en Cristo Jesús haga su obra en ti, hermano. Porque ninguna circunstancia va a justificar tu mal carácter, tu mal proceder, tus malos hábitos. Nada va a justificarlo, hermano. Nada. Porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué piensa usted de eso, hermano? Ya no le eche la culpa a esas maldiciones generacionales. Ya no le haga caso a ese tipo de personas, hermano, que dicen, vamos a orar, hermano, para romper esas cadenas, para romper esas maldiciones. Y ahí estás orando, y ahí te estás cayendo, y ahí están orando por ti. No, hermano, eso no existe. Lo acaba usted de leer. Dios dice, ya no uses más este refrán, ya no te escudes más en eso. Amén. ¿Cuál es la conclusión? Tú no pagas por los pecados de tus padres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, hemos dicho, todo eso se rompe, hermano. Todo eso se acaba. La confusión está aquí. Pienso que la confusión es esta. Cuando viene la adversidad, cuando viene la enfermedad, se te olvida que Dios disciplina. Se te olvida que Dios permite situaciones en nuestras vidas para madurarnos, para formar nuestro carácter. Si no, pregúntale a Jonás, pregúntale a Job, pregúntale a Pablo, pregúntale a Pedro, pregúntale a todos esos grandes hombres, pregúntale a Abraham. Si Dios tuvo que hacer algo en las vidas de ellos, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no tenemos ningún privilegio especial para no pasar, para no sufrir. Es más, se nos pide, somos llamados a sufrir. Ahí está la confusión, hermanos. Pienso que ahí está la confusión. Cuando viene la adversidad, la necesidad, el dolor de pies, la hinchazón de cabeza, qué sé yo, no es una maldición generacional, hermano. Ahora, hermano, imagínate una persona que vivió toda su vida fumando, acepta a Cristo, el Señor la perdona y tiene una nueva vida. A los años le surge un cáncer en el pulmón y dice, Señor, ¿pero por qué? Bueno, hubo consecuencias de ese antiguo estilo de vida. Pero eso no es una maldición generacional. Tenemos que ser responsables delante de Dios. El pastor nos ha estado enseñando, tenemos que pelear la batalla, y una de esas cosas es que la doctrina debemos de guardarla, debemos de atesorarla, debemos de conocerla, esa sana doctrina, hermanos. No que venga cualquier cosa, cualquier viento nuevo y de repente, como suena muy bien, como abarca mis emociones, como me quita toda responsabilidad de mis hechos, lo abrazo y eso está mejor porque eso lo creo y me hace sentir mejor. No, hermano, la sana doctrina hay que sufrirla, hay que conocerla, hay que respetarla, hay que guardarla, hay que pelear por ella, hermano.
Y si estas cosas se están levantando, hermanos, si estas cosas están llegando a tu oído, yo te aconsejo que limpies tu mente con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo aprueba, no lo enseña, hermano, no es de Dios. No es de Dios, hermano. Amén. Tus hijos no heredarán tampoco automáticamente las misericordias de Dios por tu piedad a Dios. Ellos tienen que entregar su vida a Cristo voluntariamente, hermano. Porque les dije, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Tú y yo somos responsables si pecamos y nadie más. Nadie más, hermano. Ya no le eches la culpa a la vida, al tiempo, al prójimo, ni a nadie más. Acepta lo que has sido tú, que tú siempre has sido el responsable, y arrepiéntete y pidámosle perdón al Señor. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Sí, bueno, sí. Muy bien, hermano, vamos a terminar. Yo sé que, como decía mi hermano José, ¿verdad? Estamos fríos, hermano. Parece que estamos, ¿qué será? En Alaska, ¿verdad? Pero vamos a recoger